Vamos a ver en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Este es un pasaje también tremendamente relevante en lo que es la revelación del Señor Jesucristo, lo que Él les está enseñando a los discípulos, para ellos y también, por supuesto, para nosotros. Em, Voy a compartir aquí. El mensaje lo he titulado La grandeza es el servicio. Muchos hoy en día, y usted lo puede ver a lo largo de su vida, em, queremos ser grandes. Yo me acuerdo cuando chico siempre quería ser grande. Había una propaganda, una publicidad en aquel tiempo, uno le decía cuando seas grande. Eh, entonces había una propaganda cuando yo era niño, justamente que decía, bueno, cuando sea grande. Y siempre uno quería ser grande, pero después resulta que cuando uno va creciendo, ¿verdad? Dice, ¿por qué no seguiré siendo niño?", ¿verdad? Sin embargo, el Señor está hablando de otra grandeza, está hablando de una grandeza que tiene que ver con el servicio. Eh, Hay un episodio que ocurre aquí entre los apóstoles eh, y, el, y el Señor Jesucristo, justamente que les enseña esta tremenda verdad, resumiéndolo básicamente a una sola frase, a una sola oración, a una sola máxima, si usted quiere. Pero vamos a darle lectura para que vayamos comprendiendo esta palabra del Señor. Dice así, la palabra del Señor, Mateo 20, del 20 al 28, dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén, ¿verdad? Bueno, el Señor aquí nos está enseñando una gran verdad, eh, usando obviamente la inquietud y usando también el corazón de una mujer, de una madre que está preocupada por sus hijos no tan pequeños, ¿verdad? Sino que ya tenían suficiente edad para poder ejercer el ministerio, por eso el Señor los había escogido en este ministerio del apostolado. Entonces, en este tema vamos a ver cómo en lo que es un contrasentido para la humanidad, para el corazón humano, para el corazón caído, para el Señor sí, efectivamente es parte no solamente de ser las personas, ser pertenecientes al reino de los cielos, sino que así es como debe ser el reino de los cielos. Y las personas grandes en el reino de los cielos son las personas que son a la luz de las personas del mundo pequeñas, porque son las personas humildes, son las personas que sirven unos a otros. Vamos a revisar un poquitito esto, de qué se trata. Y mi oración, hermanos queridos, es cuando se presenta la palabra del Señor,
siempre podamos tener, ruego a Dios que el Señor pueda alimentar a la Grey. No solamente el hecho de transmitir información o lo que es la lectura misma propiamente tal, sino que el hecho que el Espíritu Santo pueda acomodar la enseñanza y que usted y yo podamos ser alimentados. Alimentados significa que seamos nutridos con los ingredientes, con los elementos que contiene la palabra. Recuerdo cuando era chico había ciertas comidas que no me gustaban mucho, como la betarraga, por ejemplo, el ajo, cosas así. Hoy en día sé todos los nutrientes que tienen aquellos alimentos, ¿verdad? Eh, y eso es lo que a veces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y gracias a Dios que podemos verla sistemáticamente y libro por libro, de una manera expositiva, bueno, podemos ir aprendiendo de todas las cosas que la palabra del Señor nos entrega, y no solamente aquellas que nos gusta oír. Hay mucha gente que le gusta escuchar solamente del amor, solamente de la unión, de la esperanza, pero no le gusta escuchar mucho acerca de su pecado y menos acerca de lo que es el orgullo, lo que es la altivez, lo que son las cosas de cada uno. Y esto que ocurre acá con sus discípulos realmente sigue golpeando en toda esta instrucción que el Señor ha hecho acerca de la humildad. Y una vez más les muestra a los discípulos cómo ellos deben conducirse. Bueno, ya sabemos, nuestro mapita acostumbrado, estamos por el lado de Perea, pero ya estamos cruzando, aquí se ve de una manera mejor, ya estamos atravesando, estamos por llegar a Jericó. Todavía no llegamos a Jericó. En Jericó, cuando lleguemos allá, nos vamos a dar cuenta inmediatamente porque nos va a recibir en la entrada un cieguito, ¿verdad? Un ciego llamado Bartimeo. Después en Jericó usted conoce la historia, va a conocer a Zaqueo, aunque la historia de Zaqueo no se relata en Mateo. Y después a la salida de Jericó se va a encontrar con otros dos ciegos, que no son los mismos dos ciegos que vimos en Mateo, pero son otros ciegos. Entonces, todavía no entramos a Jericó, estamos en el camino acá. Probablemente sea el tiempo en el cual ya la gente está peregrinando para la fiesta de Jerusalén. Esta es la fiesta de la Pascua que se celebra allí, también después junto con Pentecostés. Pero esta va a ser la última Pascua que va a vivir nuestro Señor Jesucristo entregándose por la humanidad, entregándose por sus pecados. Bueno, hasta ese momento, si nosotros recordamos brevemente, en este camino que tenemos a Jerusalén, podemos ver que después de bendecir a los niños, ¿se acuerdan ustedes que Él enseñó sobre el divorcio y se acercaron unos padres y unas personas con sus niños? Él bendijo a los niños y le puso sus manos. Vimos cronológicamente que él también tuvo un encuentro con el joven rico que lamentablemente no aceptó la palabra del Señor. Él enseñó también, nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre la parábola del perdón, esta tremenda parábola, ¿verdad?, de los talentos y de cómo debíamos perdonar a nuestro hermano, a nuestro hermano. También el Señor anuncia por tercera vez su muerte, y no solamente su muerte, sino que su resurrección. Su resurrección. Eso fue lo último que estuvimos viendo. Y ahora, en el mismo camino hacia Jerusalén, digamos, pero pasando antes por Jericó, que todavía no llegamos a Jericó, se le acercan Salomé. En este caso, Salomé es el nombre de la madre de los hijos de Zebedeo, la esposa de Zebedeo y la madre de Jacobo y Juan, o Santiago y Juan. Y se le acerca, entonces le hace una pregunta. Y al acercársele, le dice claramente, dice la palabra del Señor: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Entonces, es interesante acá porque la Biblia menciona que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había también mujeres que les servían. Se conoce por los relatos bíblicos, los antecedentes que se tiene, lo que se puede leer también en su trasfondo, que Zebedeo era una persona que tenía algunas embarcaciones y que era padre de Jacobo y de Juan, y que, bueno, al parecer tenían una buena situación, económicamente hablando. Y es posible que dentro de este servicio de la madre también aportara con algunos recursos para el sostenimiento de los hermanos, de la obra, etc.
Bueno, son solamente cosas que se pueden ver tangencialmente o quizás se pueden observar, pero es interesante que la madre de estos dos discípulos obviamente no había estado en el viaje hacia el norte, hacia Cesarea de Filipo, sino que después en Galilea y después sí estuvo allá con ellos, le seguía en Jerusalén. Porque recuerdan ustedes, para Cesarea de Filipos, nuestro Señor Jesucristo tomó un tiempo aparte con los 12 apóstoles solamente, con ellos. Y ahora ya está de vuelta y ya van con mucha gente. Ya el Señor había tomado aparte para enseñarles a ellos acerca del divorcio, ¿verdad? Y acerca de otras cosas. Pero también ahora vemos que se le acerca a esta madre y le hace una petición específica. Y esta petición tiene que ver con el reino de el reino de Dios, el reino de Cristo que va a ser. Y dice, entonces se le acercó los hijos, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Entonces se le acerca ella y también vienen sus hijos al lado, Jacobo el mayor y Juan el menor. Entonces vemos acá en este pequeño bosquejo que fraccionado en la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a ver una petición insensata. Ah, ahí tuve algunas, digamos, algunos pensamientos respecto si lo calificaba o no lo calificaba. Pero a veces una petición no muestra exactamente lo que, eh, lo que significa esa petición. Y cuando pongo insensato, tampoco quiero ser peyorativo ni ofensivo, sino que muchas veces, eh, póngase usted ahí en el caso de la mujer, podemos hacer peticiones al Señor que no tienen sentido. Peticiones que hacemos al Señor precisamente porque no conocemos cómo es el Señor en su globalidad, en su generalidad, en sus cosas específicas, en sus temas específicos, o no conocemos sencillamente el plan que Dios tiene para nosotros, porque probablemente, si bien es cierto, usted y yo siendo hijos de Dios, tenemos un plan que el Señor ha preparado para nosotros, buenas obras que el Señor ha preparado de antemano, muchas veces las ignoramos porque no estamos en sintonía con el Señor, no estamos alineados con el Señor. Entonces a veces hacemos peticiones que están fuera de esa sintonía que tenemos para el Señor. Esta es una muestra, pero clarísima, de lo que eso significa, e incluso para sus propios hijos. Entonces, insensato en el sentido de que no tiene sentido, no guarda relación, no guarda relación con el plan de Dios. También vamos a ver que esa petición insensata obedece a que es una naturaleza del corazón humano, el corazón caído, el corazón que no ha sido regenerado, pero también ese corazón que vive todavía con nosotros, aún habiendo recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, aún nosotros guardamos esa naturaleza pecaminosa y podemos, aún siendo creyentes, aún estando sirviendo al Señor, aún estando glorificándole en muchos aspectos con nuestra vida, en ocasiones podría ser que pudiéramos caer en alguna petición insensata. Y eso viene del corazón nuestro, no viene del plan de Dios. También vamos a ver al final eh, este, esta ecuación que puse acá, megas igual diaconía. Megas porque megas es la palabra que se utiliza aquí para grande, para grandeza. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaba el Señor Jesucristo de uno de estos pequeños que creen en mí? Utilizaba la palabra micros. Bueno, ahora utiliza la palabra megas. Megas significa grande, ¿verdad? Nosotros también se usa un prefijo en la matemática, en la ingeniería, en las dimensiones, que mega significa 10 elevado a 6, o sea, 1.000.000. Antes era micro, una millonésima, ahora es mega, 1.000.000. Entonces estamos hablando de algo grande, de algo tremendamente grande, y el Señor enseña que para ser grande, usted tiene que ser un servidor, debe servir. La grandeza va con el servicio. La grandeza va con servir. El ser grande va con servir. No va con otra cosa. Va íntimamente ligada. Megas es función de la diaconía. Ser grande es función de servir a los hermanos, servir al Señor. Finalmente veremos una conclusión. Entonces viene esta mujer y hace esta petición insensata
que obviamente, reitero, no tiene que ver con la voluntad de Dios, obedece a un desconocimiento, pero el Señor amorosamente y tranquilamente Él vuelve a enseñar acerca de esto. Entonces, ¿cuál es la petición que menciona esta mujer? Dice, Él le dijo, ¿qué quieres? Le pregunta el Señor Jesucristo, y ella le responde, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, hablando de Jacobo y de Juan, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, esta mujer, como ya vimos, es una de las mujeres que le servía al Señor, es una mujer que conocía lo que el Señor había hecho, conocía lo que el Señor estaba haciendo, conocía cómo sus hijos habían dejado su trabajo, habían dejado todo. No solamente Pedro, que en un momento Pedro le dijo, he aquí, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué obtendremos? También ellos habían dejado todo, habían dejado su trabajo, habían dejado la empresa de su padre, habían dejado e incluso el estar con sus familias para estar con Jesucristo. Habían dejado todo. Entonces, en ese contexto, esta hermana, podríamos decir, esta mujer que es la madre de los hijos de Zebedeo, que es su mamá, entonces ella le hace esta petición. ¿Y por qué viene al ruedo, quizás? ¿Por qué viene en este sentido a hacer esta pregunta en este aspecto? Si usted recuerda, bueno, quiero reiterar que esta mujer era la madre de Jacobo, y aparece también dentro de las mujeres que le servían al Señor, que también llegó hasta el extremo, hasta el final de estar en la cruz de Cristo. Por ejemplo, en Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, este es otro Jacobo dentro de los discípulos, y José, y Salomé. Bueno, ahí estaba esta mujer, estaba desde principio a fin, estuvo hasta en la muerte del Señor. E incluso esta mujer también fue al sepulcro el día que el Señor Jesucristo resucitó, y fue de ahí con María Magdalena y también con María y también con la esposa de Cleofas, si usted recuerda. Entonces, el Señor Jesucristo hacía hace unos pocos momentos, en este mismo viaje, desde que estaba en Perea hacia en adelante, Él había hablado a sus discípulos, usted recuerda, después de que hubo conversado con el joven rico, Él le mencionó esto a los apóstoles. Y si usted recuerda la historia, vaya por favor ahí a Mateo 19. En Mateo 19, cuando los discípulos, el versículo 25 de Mateo 19, los discípulos dice que se asombraron al ver que esto era tan imposible para los hombres entrar en el reino de los cielos, porque había dicho el Señor Jesucristo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y no por ser rico, sino que por aquellos, como refuerza Marcos, aquellos que confían en las riquezas. Entonces dice versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús, a los mismos discípulos, con quien ha tenido bastante paciencia para enseñarles una y otra vez, y a eso vino, a enseñarles con paciencia, con amor, dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es como que Pedro ahí está diciendo, bueno, vale la pena, sí, tiene que haber un valor, una recompensa, pero ¿qué es lo que tendremos? Y no es, hermanos queridos, que uno deba vivir por eso. De hecho, este es el momento único que el apóstol Pedro le pregunta sobre eso. Antes no lo había hecho. Lo hizo en ese momento, en que él había dejado a su esposa, en este caso su suegra, recuerdan ustedes, había sido sanada también por el Señor Jesucristo, y todos los demás discípulos, los 12 que estaban ahí, habían dejado todo por servir al Señor y por seguir al Señor. Entonces aquí es donde donde nuestro Señor Jesucristo le responde a Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús ya tenía previsto
este ministerio para estos 12 discípulos, para estos 12 apóstoles. Aquellos 12 eran solamente 12, no pueden ser más. Por eso hoy en día no hay más apóstoles. Aparte de los requisitos que ellos tenían que tener, en que habían tenido que haber visto a Jesucristo bautizarse y también haberlo visto hasta la ascensión, hasta la resurrección, ¿cierto? Esos eran los requisitos para ser apóstol. Hoy día no, ninguna persona puede prorrogarse y decir yo soy apóstol. No, eso no es así. Eso no es así, no es correcto. Son solamente 12 porque estos 12 van a tener la misión en la regeneración, dice el Señor Jesucristo. En la regeneración ellos se sentarán sobre 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. La idea de juzgar aquí es que van a gobernar bajo la autoridad de Cristo. Pero ¿qué es esto de la regeneración? Si usted ha podido estudiar la historia, digamos, y el tema de las dispensaciones ahí entre los pactos y todo aquello, quiero mencionarle, por ejemplo, usted puede ver acá está nuestro Señor Jesucristo, en el cual entregó su vida, que fue al término del periodo de la ley. Pero venida, según Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, es decir, 10 días después, solo 10 días después de que el Señor hubo ascendido a los cielos, porque ahora está en los cielos, comienza la iglesia, comienza esta nueva economía que tiene Dios con la humanidad, en que trata con la humanidad por medio de la iglesia. Anteriormente lo había hecho con Israel, ¿verdad? Ahora lo hace por medio de la iglesia. Este es el periodo de la gracia. Después del periodo de la gracia, viene un periodo de la gran tribulación que parte después, que es posterior al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros como iglesia ya no vamos a estar aquí. Un día usted va a estar trabajando, va a estar conversando, va a estar durmiendo, va a estar quizás descansando, va a estar de vacaciones, va a estar sufriendo, quizás va a estar en una sala de hospital y en algún momento todos los creyentes de este mundo, todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios vamos a desaparecer. Vamos a estar ahí. Todo va a quedar en su casa como si hubiese habido efectivamente un arrebatamiento. La gente va a preguntar por usted y usted no va a estar, porque usted va a desaparecer de este mundo, va a ser trasladado, va a ser transportado al cielo para recibir al Señor en el aire, como dice Tesalonicenses. Entonces usted y yo ya no vamos a estar acá. En ese momento, un poco después, el anticristo hace un pacto con Israel y comienza el periodo de la gran tribulación. Son 7 años. 7 años en los cuales hay 3 años y medio aparentemente de una paz falsa, y después viene gran tribulación en la cual aún las potencias de los cielos son conmovidas, ¿verdad? Y el Señor derrama copas sobre este mundo que ha perseguido a la iglesia y ha perseguido a los cristianos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su reino y está aquí, cuando venga, digamos, con toda su gloria, está aquí en esta flechita roja, aquí comienza el periodo del reino del milenio. 1000 años literales, 1000 años literales. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que dudaban y que acusaban a Jesús que hacía milagros, por Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad? Él le decía, no, si yo hago estos milagros por el Espíritu Santo, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, en un sentido hay un reino de los cielos que es espiritual, que es el Señor que ya está aquí, que ya estuvo ahí con los discípulos, con los fariseos y con los discípulos, en el cual Él ya se ha acercado porque Él es el Rey. Pero Él en ese momento, en su primera venida, no vino a reinar. Él vino a entregarse por sus pecados y por mis pecados. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Por tanto, esa era su primera venida. Ahora viene la segunda venida. Esta segunda venida es la venida en la cual va a ser el reino milenario literal. 1000 años el Señor va a estar acá reinando sobre este mundo. Durante ese periodo, a eso Él le llama el periodo de la regeneración. Durante ese periodo las cosas van a ser de nuevo. Imagínese usted que durante la tribulación van a caer estrellas del cielo, se van a contaminar los océanos, van a haber guerras, van a haber pestes, van a haber demonios sobre la tierra, una hecatombe, hermanos queridos, sobre toda esta humanidad en la cual el Señor va a derramar el juicio, por lo cual este juicio ha sido por rechazar a Cristo y por rechazar a su iglesia, específicamente por rechazar a Cristo. Ahora el reino que se va a establecer, que aparece en Daniel, va a durar 1000 años literalmente, y nuestro Señor Jesucristo va a regenerar esas cosas. Va a haber cosas impresionantes, usted las puede ver ahí en Isaías capítulo 2, capítulo 11, capítulo 35, y hay varias, los profetas, que hablan mucho de esta regeneración. Es interesante porque va a ser todo como
el mundo quiere que sea, con la diferencia es que ahora va a estar nuestro Señor Jesucristo gobernando este mundo. Y ahí es donde el Señor Jesucristo les dice y les había dicho a los discípulos, ustedes van a tener 12 tronos. Y estos 12 tronos van a juzgar, van a gobernar bajo mi autoridad, porque Él va a ser el Rey de Reyes, van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Durante ese periodo se van a restablecer las promesas y se van a cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham, por ejemplo, en forma territorial. Porque ya le cumplió una promesa, la promesa en que con su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es Jesucristo, en la cual vino nuestro Señor Jesucristo y las naciones de la tierra fueron benditas porque en ellos han encontrado salvación, cosa que mucha gente en este mundo ha rechazado la palabra del Señor y ha dicho, no, no quiero más, no quiero saber de Cristo. No quiero saber de Dios, quiero batirme por mis propias uñas. Bueno, el mundo ha rechazado a Cristo, pero aquí estamos nosotros que hemos recibido y hemos creído en la palabra del Señor y hemos creído en el Señor. Entonces, durante ese periodo, nuestro Señor Jesucristo va a gobernar, va a reinar y aún así, estando nuestro Señor Jesucristo reinando, mucha gente le va a rechazar. Y otra de las promesas que le hizo Jesús, que le hizo Dios, en este caso a Abraham, en Génesis 15, 18, es sobre su territorio. El territorio que le va a entregar Dios a Israel no es este territorio pequeñito en el cual el mundo árabe quiere arrasar con ellos, quiere sacarlos de ahí, o Irán dice que hay que raer de la tierra a todos los judíos. No, no va a ser así. No se van a cumplir esos deseos, se va a cumplir la profecía, se va a cumplir lo que el Señor dijo, en el cual Israel va a tener sus límites entre el río Nilo, África, río Nilo, y el río Éufrates, allá hacia Mesopotamia. Por tanto, este tremendo herencia territorial va a tener Israel. Así que pasa eso. Entonces Jesús, mirando a los ojos a esta mujer y dirigiéndose también a sus discípulos, en este caso habiendo recibido la pregunta de la mujer, ahora fíjese, se dirige específicamente esta respuesta de ordena en tu reino a la pregunta, ordena que en tu reino mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús ahora, noten ustedes, por el contexto de la respuesta, es como que se está dirigiendo a sus discípulos, a Jacobo y a Juan. Y dice lo siguiente, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. A eso me refiero, que es una pregunta, una petición insensata. No sabéis lo que pedís. Quizás, hermanos queridos, en muchas ocasiones estemos angustiados, estemos atribulados, estemos pensando que estamos caídos, abatidos, podamos hacer cosas o peticiones insensatas al Señor. E incluso estando en una situación no a lo mejor de apremio de una condición, sino que de alguna expectativa que usted quiera. Usted a lo mejor puede pedir perfectamente una petición insensata y eso lamentablemente podemos caer en aquello. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo, no sabéis lo que pedís. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado la voz de Cristo, yo sé que no, literalmente, pero que en algún momento Él nos diga, no sabéis lo que pedís. Esa respuesta la podemos ver en la palabra, cuando de repente usted está pidiendo algo al Señor y usted lee la palabra, continúa su lectura y mientras tanto le pide algo al Señor, le pide algo, le pide algo. Y usted está viendo la palabra, leyendo la palabra y de repente se encuentra con algo en que le dice, no, esto no tenía que pedirlo. Ah, ya, Señor, lo siento, he perdido el tiempo. Pero también en otras ocasiones podemos estar en perfecta voluntad de Él. Entonces dice el Señor Jesucristo, no sabéis lo que pedís. Y Él hace una contrapregunta en que les muestra lo que significa realmente el estar gobernando, el estar reinando, el estar juzgando a las 12 tribus de Israel en ese periodo del milenio. Y dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Mire, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron inmediatamente, sí podemos. Ahora bien, necesitamos también pensar en otra cosa que ellos estaban viviendo ahí
antes de hacer esa pregunta y antes de responder la pregunta de Jesús. Hasta ese momento, nuestro Señor Jesucristo les había anunciado 3 veces que Él iba a morir y que también iba a resucitar. Y dijimos también que mientras venían descendiendo del monte de la transfiguración, también Él le había dicho, no digáis a nadie, le dijo a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, justamente 2 de los que estaban ahí, a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dijo, no digáis a nadie nada de lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. ¿Recuerdan ustedes? Lo vimos ahí, Juan, en Mateo 17. Bueno, pasó esa situación. Lo que los discípulos sabían, y lo que su madre sabía, y lo que los que estaban allí sabían, era que nuestro Señor Jesucristo iba a morir e iba a resucitar. Si ellos asociaban estas cosas con que realmente era el Mesías, porque así lo iban creyendo, su fe iba aumentando a medida que iban estando viviendo con el Señor Jesucristo y escuchando sus enseñanzas y viendo las cosas que Él hacía, que eran las credenciales del Mesías, si ellos estaban en lo correcto, ellos pensaban hasta ese momento que el Señor iba a morir, iba a resucitar y que después de su resurrección iba a establecerse el milenio. Porque hasta ese momento nuestro Señor Jesucristo no les había revelado que Él iba a ir a los cielos y que después iba a descender. Por la Escritura se sabía en el Antiguo Testamento, se sabía que el Señor Jesucristo, que Dios, que Jehová iba a descender y que iba a establecer su reino. Entonces ellos aún no conocían este misterio, esta separación que había entre la primera venida y la segunda venida. Para ellos era una venida todavía. Sin embargo, ¿y por qué para ellos era una venida todavía? Porque el Señor no les había dicho que Él iba a partir y se iba a volver. Eso lo vemos después, en Juan capítulo 14, ¿verdad? Ahí en 15, cuando el Señor Jesucristo dice que Él se tiene que ir. E incluso en Juan 14 le dice que yo iré y después vendré y os tomaré a mí mismo. Ellos no lo sabían todavía. Jesús no se lo había dicho por lo que sabemos de las Escrituras, en lo cronológico. Entonces ellos probablemente pensaban que una vez que iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo, entonces se iba a establecer su reino, con poder, con gloria, y Él iba a gobernar. Entonces al parecer la pregunta era como anticipándose, más insensata todavía. Es decir, como que preparando el camino, no esperando a que el Señor resucite, no que el Señor muera ni resucite, sino que inmediatamente anteponiéndose, Señor, cuando tú resucites, entonces acuérdate de mis 2 hijos, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Entonces el Señor les hace una pregunta en la cual nosotros tenemos que asociarla de la manera similar a la que, por ejemplo, el Señor Jesucristo le hizo la pregunta a la mujer samaritana. Cuando le hace una pregunta y la hace pensar, aquí los hace pensar a los discípulos. Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana le dijo en un momento, Señor, dame de esa agua. Y le dijo él, bueno, llama a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. Correcto, porque ella estaba viviendo con una persona que no era su marido. Hoy en día están pensando, ¿verdad? Y en todo el mundo ahora cualquier cosa es familia y ahora cualquier cosa, ¿verdad? Es marido o esposa. No, marido es cuando están casados. Están casados, ¿verdad? Ante las leyes y con todo lo que significa el matrimonio. Bueno, la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque quien está contigo no es tu marido y 5 maridos has tenido. Entonces, aquí el Señor les hace pensar y les dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ahora, fíjese lo siguiente. ¿Qué significa esto de beber la copa? Ahí hay 2 cosas que el Señor menciona. Beber la copa o el vaso y ser bautizado. Primero, el beber la copa nos enseña la palabra de Dios, y usted puede verlo allá en la palabra de Dios, dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, usted y yo, como hijos de Dios, somos herederos de Cristo.
somos coherederos con Cristo y somos herederos de Dios. Es decir, vamos a recibir las bendiciones que va a recibir nuestro Señor Jesucristo cuando estaba acá como hombre, ¿verdad? Y Él va a tener como herencia la tierra, ¿verdad? Él va a gobernar. Pero dice la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, somos también coherederos con Cristo. Si es que, si es que, dice, padecemos juntamente con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Nuestro Señor Jesucristo iba a beber la copa, iba a beber la copa amarga por la humanidad, en la cual iba a pagar por sus pecados, e incluso por los suyos, por los míos. Él iba a beber la copa de todos los pecados de toda la humanidad, de una manera global. Él es la propiciación por todo el mundo. Él es la ofrenda que aplaca la ira de Dios para que podamos nosotros tener reconciliación con Dios. Pero Él va a beber esa copa. Potencialmente es para todos. Él paga por todos. Pero no todos van a aceptar ese sacrificio. No todos van a recibir ese sacrificio. No todos van a reconocer que Él murió por mí, que Él murió por usted. Entonces dice, si padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa eso? Lo mismo que decía también en otra palabra, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, estoy dispuesto a morir por Cristo, a morir por Cristo. Estos discípulos habían sido apartados por nuestro Señor Jesucristo durante esos 3 años aproximadamente para ir enseñándoles al Señor, para ir preparándoles, porque iba a llegar un momento en que efectivamente estos hombres iban a beber la copa del Señor. Ellos iban a morir como mártires. Ellos iban a morir como personas que estaban muriendo por la causa de Cristo. No porque fueron malhechores, no porque hicieron cosas malas, no porque transgredieron algunas leyes, no. Ellos murieron por la causa de Cristo. Mi pregunta, hermanos queridos, para usted, para mí, ¿usted está dispuesto a beber la copa del Señor? Porque estos discípulos sí estuvieron dispuestos. En ese momento estaban aprendiendo a que tenían que en algún momento beber la copa. Y Jesús le responde, sí, efectivamente, van a pasar la copa. Pero ¿qué otra cosa tenían que pasar ellos para poder estar en el trono, para poder estar en el milenio ahí con Cristo? Otra de las cosas que tenían que ver, y fíjese usted que nuestro Señor Jesucristo cuando lo menciona Mateo, y solamente lo voy a mencionar tangencialmente porque ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 26, dice en el versículo 39 del capítulo 26 de Mateo, yendo un poco adelante, ahí en Getsemaní, en el huerto de los olivos, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la copa que el Señor iba a beber. El peso del mundo. Este Getsemaní, que era una piedra grande que se conocía allá, que estaba también en el huerto, que prensaba a las aceitunas, que prensaba a los olivos, ¿verdad? Esto iba a hacer, iba a golpear, iba a triturar. Nuestro Señor Jesucristo iba a beber esa copa por el mundo. Ahora, también sufrir el bautismo del Señor. ¿Qué significa sufrir el bautismo del Señor? Encontramos en Salmos capítulo 22, 14 al 19, si bien es cierto, nosotros hemos enseñado que la palabra bautismo significa sumergir, significa inmersión, significa zambullir, ¿sí? Eso significa zambullir, inmersión. Y utilizamos la palabra bautismo porque el Señor nos ha enseñado que el bautismo es la ordenanza en la cual usted y yo, cuando hemos creído en Cristo, entonces usted tiene que bautizarse en agua para mostrar públicamente de que usted es creyente. No ser un creyente, digamos, en secreto como José de Arimatea, que tarde o temprano igual tuvo que mostrar que él creía que él era el Mesías, que él era el Cristo. El Señor Jesucristo está hablando de otro bautismo, está hablando de que él iba a ser sumergido en un momento en el cual iba a estar en sufrimiento, sumergido en sufrimiento. Dice el Salmo 22, un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca del sufrimiento del siervo del Señor. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, perdón. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte.
Esto es lo que aparece en el Antiguo Testamento. Esto lo debieron haber leído sus discípulos también. Ahí. Y el Señor dice, yo voy a pasar mi vaso, voy a pasar la copa y también voy a pasar este bautismo, voy a sufrir, voy a sufrir. No es solamente que yo voy a ser quitado de muerte, no solamente que yo voy a quitado de vida, voy a morir solamente, sino que de la forma en que voy a morir, voy a ser sumido en este gran sufrimiento. Y versículo 16 y 17 de ese mismo salmo dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser el escarnio, iba a ser la afrenta pública, iba a sufrir todo las maldiciones de los hombres, el maldecir de los hombres, las injurias, lo iban a escupir, lo iban a lacerar, lo iban a azotar, todo aquello. Entonces Jesús les hace esta pregunta a los discípulos. ¿Podéis beber del vaso que yo voy a beber y del bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron inmediatamente, sí podemos. Sin embargo, el Señor Jesucristo les responde, a la verdad, dice, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó una verdad ante una pregunta insensata. ¿Y cuál fue la verdad de esta pregunta insensata? Ustedes van a beber la copa que yo voy a beber. Ustedes van a ser sumidos y sometidos al bautismo en que yo voy a estar bautizado. Es decir, ustedes van a vivir esta persecución, van a pasar, no van a pagar por el pecado de los demás, pero sí van a tomar el trago amargo de lo que significa seguir a Jesús. Todo esto comenzó cuando el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que estaban dispuestos. El Señor se los estaba diciendo. No solamente ahora el Señor, porque el Señor va enseñando por fracción, va enseñando por capítulo, va enseñando de tal manera que ellos vayan digiriendo cada una de las enseñanzas que Él nos entrega. Lo mismo hace con nosotros. En cierto año Él nos enseña algo, no solo con la palabra de Dios, nos enseña con la palabra y nos aplica esa palabra a las experiencias que Él nos puede hacer pasar, para que nosotros comprendamos cómo realmente la palabra se aplica en nuestra vida. Lo mismo estaba haciendo con los discípulos. Les iba enseñando una cosa tras otra. Él les había enseñado durante en 3 ocasiones de que Él iba a morir, iba a resucitar, que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser escupido, etc. Pero ahora les dice, ahora ustedes van a pasar lo mismo. Ustedes van a hacer lo mismo. De hecho, si usted recuerda en Hechos 1:8 cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ahí utiliza la palabra martureo, la palabra que se asocia con mártir. Ustedes van a ser mártires. Se los dice después, cuando Él ya está resucitado. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Ustedes están pensando en la gloria. Ustedes están pensando en gobernar. Ustedes están pensando en 12 tronos, que yo les dije, eso es correcto. Pero no pueden llegar a los 12 tronos si no pasan por la cruz. No pueden disfrutar de las bendiciones del Señor. No pueden estar en el reino de los cielos si no pasan por lo que yo voy a pasar. Muchos creyentes, muchas personas que se dicen cristianos, quieren la gloria, quieren los beneficios, quieren disfrutar del Señor, quieren aún disfrutar del Señor acá, traer a valor presente. Todas las bendiciones del Señor que están en el cielo quieren tenerlas acá, sin sufrir la cruz. Hermanos queridos, usted y yo estamos llamados a padecer, no por nuestros pecados en este sentido, porque vamos a tener consecuencias de nuestros pecados y también sanción, sino que a padecer por Cristo. Y la pregunta ahora, ya esta no es una pregunta insensata, es una pregunta seria que el Señor dice, así como le dijo a los discípulos, bueno, ustedes van a pasar, ¿podéis beber del vaso que yo beberé, del bautismo que yo seré bautizado? La misma pregunta para usted, hermano querido. ¿Usted está dispuesto? ¿Usted está dispuesto a padecer por Cristo? Probablemente este tiempo de pandemia nos esté preparando, hermanos. No sabemos lo que Dios va a hacer después de la pandemia. Muchos piensan que esta pandemia va a pasar y después ya se van a recuperar las cosas. Pero ¿se van a recuperar?
¿Se van a recuperar porque usted lo quiere o porque es la voluntad de Dios? ¿Se van a recuperar porque usted lo anhela o porque tiene que recuperarse porque todas las cosas pasan cosas cíclicas? ¿Y qué pasa? ¿Y qué tal si pasan las cosas de mal en peor a los ojos de la humanidad? No lo sabemos. No sabemos si después viene otra pandemia, no sabemos si después viene un tiempo en el cual las cosas se recuperen, la economía se recupere, su trabajo se recupere, usted pueda estar y volver a abrazar a sus seres queridos. Hay mucha gente que antes de la pandemia abrazó a sus seres queridos, los besó, los amó, los quiso, se juntó, etcétera, lo disfrutaron y comenzó la pandemia, nunca más pudo hacerlo, porque ya los seres queridos partieron. Hay hermanos en Cristo, pastores, hermanas piadosas, hijos del Señor, hermanos pertenecientes a la iglesia del Señor, que han partido a la presencia del Señor y ya están allá y nunca más abrazaron a sus seres queridos. Por tanto, hermanos queridos, ¿usted está dispuesto a beber el vaso que el Señor le pueda dar? Ciertamente es en estas condiciones en las cuales se ven los verdaderos cristianos, los que son verdaderos hijos de Dios. Eh, ¿Qué pasó con Jacobo? Él les habló, le dijo. Hechos 12, del 1 al 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este es el rey Herodes Agripa I, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nosotros recordamos por Hechos 7, Hechos 8, ¿verdad? Ahí en Hechos 7 cuando Esteban da el gran sermón ante ante los judíos, ¿verdad? Y ellos lo apedrean. Ellos no tenían derecho a hacerlo y lo hicieron igual. Ellos lo mataron. El primero que podríamos decir mártir, pero dentro de los 12 discípulos, el primero que murió y que pasó por el sufrimiento, que pasó por el bautismo de Jesús en ese sentido, por este sumergirse en el sufrimiento, por ser maltratado y por la copa con la cual se ha de identificar por Cristo, fue Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, es decir, el hijo de Salomé, el hijo de la madre de Jacobo y Juan, la esposa de Zebedeo. Y dice, y mató a espada a Jacobo. Bueno, esto sucedió el año 44 después de Cristo. Esto sucedió apenas 14 años aproximadamente desde que ellos hicieron la pregunta. 14 años solamente. ¿Qué pasó con Juan? Juan, dice la palabra de Dios, y llamando a los apóstoles y después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Disculpen, parece que se me cayó. Aquí está. ¿Está bien? ¿Lo saco? ¿Está bien así? No entiendo. Y dice, perdón hermanos, no sé si me escuchan bien. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué pasó con Juan? Fue azotado una y otra vez por los judíos, y después, posteriormente, fue, como usted sabe, fue desterrado a la isla de Patmos, allá en la isla de Patmos, en donde tuvo la visión del Apocalipsis. Bueno, estas peticiones insensatas vienen de un corazón humano, como ya lo hemos dicho. Usted y yo tenemos este corazón humano, este corazón que muchas veces tenemos que reconocer, busca nuestro bienestar. No está mal en un sentido, pero a veces ese bienestar, a veces esos anhelos, a veces esos deseos, esas peticiones, a veces no están alineadas con la voluntad del Señor. La petición de Salomé, la petición de la madre de Jacobo y de Juan, no estaba alineada con el plan de Dios. Por eso es una petición insensata. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ve esta situación una vez que les explica y se acercan los otros 10, porque estaban Jacobo y Juan, y después llegan todos los demás. Y dice que se enojaron contra los dos hermanos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y Jesús, nuevamente, explicando de una manera amable, amorosa, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo es en el mundo, cómo se gobierna en el mundo, con fuerza. Sin embargo, a los ancianos, a los siervos del Señor, a los hijos de Dios, a todos aquellos que estamos al cuidado de la grey, el apóstol Pedro, que estaba ahí, que fue uno de los que también se enojó contra Jacobo y Juan, el Señor enseña lo siguiente. Primera de Pedro 5, 2, 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No se refiere a ejercer fuerza sobre las personas, sino que está hablando no porque te están forzando, no porque estés obligado, sino que voluntariamente. Eso es lo que nos pide el Señor a los pastores, a los siervos, a los que están a cargo de las congregaciones. No por fuerza. Pero por supuesto, esto es entendible para los hermanos que tienen ministerios a cargos. Hermanos que tienen ministerios a cargos también deben pensar que ellos son siervos de las personas que tienen ministerios a cargo. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Aquí es la palabra, la misma palabra que se utiliza ya para enseñorearse, no para tener señorío, sino sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Y lo cierto es que muchas veces nosotros, para enseñar, hermanos queridos, el Señor nos hace pasar a nosotros algunas pruebas, algunas situaciones, algunas circunstancias en las cuales nosotros podemos aprender, y la grey nos observa. Los hermanos me observan a su pastor, observan a ver cómo reacciona, cómo hace, y ellos aprenden también. Y mediante esa enseñanza también, lo mismo que sucedió con los apóstoles. Los apóstoles fueron perseguidos, la iglesia naciente aprendió de los apóstoles, de cómo ellos eran tratados. Ellos iban delante. De la misma manera, el Señor nos pide a nosotros cuidar la grey de Dios. Fíjese que para cuidar la grey de Dios también habla a los jóvenes. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:5, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces estamos viendo que cada vez el Señor va profundizando más en el corazón, no solamente ahora a los ancianos, sino que el apóstol Pedro le escribe a los jóvenes de la iglesia, obviamente jóvenes y jovencitas, les escribe a todos ellos, diciendo: estad sujetos a los ancianos. Qué difícil a veces para un joven es estar sujeto a los ancianos, o qué difícil a veces para los ancianos, ¿verdad? Estar en ese sentido, ser ejemplo. Muchas veces fallamos en ser ejemplo de los jóvenes. Y dice: y todos sumisos unos a otros, y aquí están todas las personas, revestidos de humildad. La grandeza depende del servicio, es función del servicio. Y el servicio ha de hacerse con amor, con humildad, cada vez más abajo, cada vez. Mientras más abajo estés, entonces el Señor ahí va a tener grandeza para ti. Pero no lo haga por la grandeza. Hágalo por amor a Dios, hágalo por servir al Señor. No lo haga por la recompensa, no lo haga porque qué va a obtener, no lo haga porque qué va a ganar. Yo tenía un jefe que normalmente siempre le presentábamos proyectos o a veces formas de hacer las cosas o de alguna manera. Y él tenía un dicho y él decía: ¿y qué gano yo? Siempre él quería obtener algo de lo que hacían sus subalternos. No es así en el caso del Señor, sino que al contrario, el que está a cargo de la grey debe trabajar sirviendo, debe servir, debe estar en humildad para que los jóvenes crezcan. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Finalmente, en estos puntos tenemos la ecuación perfecta. Es decir, si usted quiere ser grande, debe servir. Megas es sinónimo, es función de diaconía. Si usted quiere ser grande, o en el fondo, aunque no quiera ser grande, si usted se dedica a servir, el Señor lo pone en grande, en estima. Es el servicio. Diaconía significa servicio. Ministrar, servir a los demás, servir a sus hermanos, servir al Señor. Megas es la grandeza. Entonces, dice: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Algunos podrían decir: yo no tengo el don de servicio. No, no tiene nada que ver con eso. Es la disposición que usted tiene para ministrar, para atender
las necesidades de su hermano, para ayudar a su hermano, que su hermano crezca, que su hermano aprenda, que su hermano tome decisiones sensatas, que su hermano haga oraciones sensatas, que su hermano viva la vida que el Señor le está dando, que cumpla las obras, las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para usted. Ayudarle a su hermano para que esté alineado con la voluntad del Señor. Ayudar a su hermano para que sea devoto del Señor. Ayudar a su hermano para que estudie la palabra. Ayudar a su hermano para que esté en oración constantemente. Ayudar a nuestros hermanos a que estén con el Señor. Y dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. En el mundo, la persona más importante es aquel que está encima. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, la persona más importante es la que está abajo. Abajo. Usted quiere ser reconocido por el Señor, aunque no lo haga por eso, trabaje. Esté abajo. Sirva a sus hermanos. Ore por sus hermanos. Nadie está mirando en su casa. Si usted ora por sus hermanos, si usted se preocupa por sus hermanos, si usted piensa en sus hermanos, nadie está preocupado de eso. Nadie tiene ese alcance, pero Dios lo ve. Ore por sus hermanos. El primer símbolo de la primer área de trabajo de servir a los hermanos. Ore por sus hermanos. Haga una lista de cada uno de sus hermanos y ore por sus hermanos. Involúcrese en sus problemas. Sé que a veces no hay tiempo o no hay mucho tiempo, pero eso que usted haga va a ser tremendo para usted realmente ser calificado como siervo. Si no, somos probablemente activistas y no quiero menospreciar nada, pero hay muchos servicios en el Señor, ¿verdad? Que a veces nos falta humildad y más humildad. Si usted quiere ser grande, si usted ha de ser grande en el reino de los cielos, entonces sea siervo, sea siervo. El Señor reconoce a los de abajo. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y aquí es donde quiero mostrarle lo siguiente. He conocido hermanos que han tenido altos estudios universitarios, etc. Y si usted los ve, no pareciera que fueran doctores, ni magísteres, ni ingenieros, ni médicos, solamente porque sabe su desempeño. Porque usted lo ve allí, lo ve sirviendo. Parece, comillas, un obrero. Y eso es lo que quiere el Señor, obreros. Hace años atrás escuché el testimonio de uno de mis hermanos, a los cuales hemos pedido oración por él, que es el hermano Alfredo Núñez, que hoy está sirviendo en la localidad de Pisco, en Perú. En aquel tiempo, él tenía una obra en Puerto Nariño y se seguía adentrando más en la selva colombiana. Él, siendo peruano, servía en la selva colombiana. Y en una ocasión, un pastor que viajó con él en un barco, una pequeña embarcación que tenían para cruzar el río desde el lado por el Amazonas, imagínense. Él me dijo, yo nunca me hubiese imaginado que él era el pastor de la iglesia, sino porque me lo dijo. ¿Cómo así?, le pregunté. Lo que pasa es que cuando yo subí a la embarcación, al bote para cruzar el río, me dijo, vi a una persona que estaba ahí tirada cerca de la parte de las máquinas del botecito, donde estaba la parte que le daba la energía, me dijo. Y estaba ahí tirado. Y yo pensé, este es una persona que trabaja en el bote, que baja. Y le pregunté que quién era. Y dijo, yo soy Alfredo Núñez. ¿Usted es Alfredo Núñez, el misionero? Sí, soy el misionero, Alfredo Núñez. Sí. Y gracias por acompañarnos en este viaje, porque vamos a ir a mostrarle la obra. Y él me dijo, pastor, yo era la humildad verla en un hombre. Nunca me había imaginado que este hombre estaba ahí casi en la intemperie, ¿verdad? Porque las demás personas tenían que estar acomodadas para poder pasar este viaje con mediana comodidad. Y él estaba ahí tirado en la cubierta, ahí solamente. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo, para llamar su atención, para que el Espíritu Santo llegara a su vida
para que el Espíritu Santo le convenciera de su pecado, Él no solamente bajó desde los cielos y se vino aquí a morir, a vivir como nosotros, que ya era despojarse, sino que vino a morir. Es decir, en la condición de Dios, siendo forma de Dios, se bajó a ser hombre. Y aún estando como hombre, se bajó y se humilló a morir para rescate por otros. A veces, hermanos queridos, a veces disputamos con las personas, a veces discutimos con las personas para hacerlos entrar en razón, y yo comprendo el buen sentido de eso. Pero a veces, si nos ponemos debajo de las personas que en este momento están perdidas, que no tienen a Cristo, quizás esa sea la forma que nos falte. No digo que no hayamos hecho todo lo posible, hermanos queridos. Hemos orado mucho por nuestros familiares. Y hay hermanos y hay familiares que lloramos por ellos. Pero quizás nos falta algo más. En el mundo diríamos, nos falta un paso más. En el reino de los cielos tenemos que decir, nos falta un paso más hacia abajo. Vivir más en humildad por ellos que están perdidos. Y el Señor se humilló hasta lo sumo. Y así su nombre es por sobre todo nombre. Quizás nos falta humillarnos un poco más, o más, con tal de que mi hermano, mi hijo, mi padre, mi madre, mi abuelita, conozca al Señor Jesucristo. Ser grande es servir, y servir es amar. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra de Dios en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es uno de los frutos. Este fruto que se compone de muchas virtudes, de muchos atributos comunicables de Dios. El Espíritu Santo está en su corazón. Por lo tanto, Dios le ha dado esa capacidad de amar. Y si le ha dado esa capacidad de amar, significa que le ha dado esa capacidad de humillarse. Y al darle esa capacidad de humillarse, es porque está dando una gran expectativa, una gran esperanza. Usted mismo se crea una gran esperanza de que su familiar conozca a Cristo como su Señor y Salvador, humillándonos ante el Señor. Para terminar, no olvide estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de nosotros. Lavar los pies en aquello lo hacía la persona más baja que estaba en un hogar y le lavaba los pies a las personas. Ya vamos a entrar más en detalle más adelante. Pero le lavaba los pies. Era inconcebible que un rabino lavara los pies. Era inconcebible que un maestro de la palabra, que un escriba, que un saduceo lavara los pies de alguien. Inconcebible, porque ellos eran los maestros de la ley. Pero los siervos de Dios debemos lavar nuestros pies, los pies de nuestros hermanos. Dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para las hermanas va a estar este mensaje también, se va a estudiar más adelante en la próxima reunión. Sin embargo, para nosotros los varones, que este sea nuestro sentir, como el Señor Jesucristo se humilló a lo sumo. ¿Cuánto nos falta humillarnos a lo sumo para poder estar alineados con una petición sensata, no insensata, para que nosotros aprendamos cada día más cuánto tenemos que despojarnos de nosotros mismos para que otros conozcan a Cristo y para que el Señor sea engrandecido? No yo sea engrandecido, el Señor sea engrandecido. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.